Les invito a abrir sus Biblias en unos versículos muy conocidos por todos nosotros, los que siempre estamos congregándonos, leyendo la palabra, y es muy predicado. Y bueno, pero vamos a ver qué hoy nos quiere decir en esta tarde. Y les invito a leer en Isaías 53. Isaías 53, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, viendo qué es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde. Y yo sé que Dios va a hablar porque también íbamos a tocar algo de lo que habló el hermano David acerca de Jesús en Getsemaní. Tiene mucha relación con esta palabra. La palabra dice así, y la voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hasta acá la palabra de Dios. Y fíjense qué tremendo, porque esta profecía la hizo Isaías 800 años antes de que Jesús naciera, y ya estaba completamente profetizado lo que iba a pasar con la vida del Maestro, con la vida de tu Señor y de mi Señor. Fíjese cómo es esto, porque Dios cumple sus promesas. Él había prometido que iba a enviar un Salvador, Él había prometido que iba a rescatar a su pueblo, Él había prometido que mediante Él iba a tener sanidad, pero no solamente una sanidad física, sino una sanidad espiritual, por toda la corrupción, por todo lo que estaba pasando en el pueblo de Dios de Israel, desde Caín y Abel, porque sabemos que todo el mal arranca desde ahí. Pero fíjense qué tremendo, y acá viene realmente lo que yo quería hablar esta tarde, la visión de Dios y la visión del hombre. Cómo nosotros tenemos que ver y trabajar nuestra visión para adecuarla a la visión de Dios. Hace 2 semanas que Dios viene tratando con mi vida con el tema de las visiones, con el tema de cómo vemos realmente las cosas que nos acontecen, todo lo que pasa en nuestra vida. Porque Dios tiene una visión y nuestra visión generalmente no coincide con la visión de Dios. Porque fíjese qué tremendo, la visión de Dios era su Hijo unigénito que venía a rescatar el mundo, era el cumplimiento de su promesa, era la luz de sus ojos, el Señor Jesús, y nosotros lo tuvimos por despreciado, por desechado, por pecador, por inmundo, porque nadie lo quiso, solo muy pocos. Y fíjese qué tremendo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Y era el Señor, era el Salvador, era el unigénito de Dios. Era el que iba a morir en la cruz del Calvario para rescatar un pueblo santo para Dios. Y sin embargo, la gente de aquella época no lo vio, y muchas veces nosotros tampoco lo vemos. Porque Dios tiene un plan para nuestra vida, Dios tiene un plan para sus hijos,
Y muchas veces nosotros no lo entendemos o no lo queremos entender o nos rebelamos a lo que Dios nos propone en nuestra vida. Muchas veces uno agarra y quiere grandes éxitos, quiere grandes cosas, y por ahí la opinión de Dios es otra muy contraria, porque Dios sabe lo perfecto y sabe lo que a nosotros nos conviene. Y ahora fíjese una cosa, este Jesús ya estaba profetizado que iba a sufrir en la tierra, que iba a ser experimentado en quebranto, varón de dolores. Y todos los hijos de Dios pasamos por quebranto, pasamos por dolores, pasamos por pruebas, por luchas, por necesidades, y muchas veces no entendemos por qué. Pero Dios nos está queriendo enseñar, nos está queriendo mostrar otra realidad. Y claro, cuando estamos en la amasadora de Dios, nos enojamos, pataleamos, criticamos, nos sentimos abandonados por Dios, pero sin embargo Él está ahí, Él está ahí. Y Jesús sufrió lo peor de esta vida. Y fíjese que no es desde lo último en su crucifixión. Él sufrió durante toda su vida. Su familia no creía en Él, ni los hermanos, ni las hermanas, no creían en Él, se burlaban. Los grandes jerarcas de la iglesia judía en aquella época también lo despreciaron. Y fíjense que Jesús, sabiendo todas las cosas, Él cumplió con todo lo que tenía que hacer. En esta semana, los católicos, o sea, todo el mundo recuerda el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, donde hacen bendecir los ramitos de olivo y todo lo demás. Y fíjese qué tremendo que es esto. Y yo estaba hablando con Graciela hoy a la tarde y estaba así perdido y me dicen, ¿qué pensás? En realidad estoy pensando, ¿qué pensaba Jesús cuando iba en el pollino? Usted sabe la historia, en la entrada triunfal en Jerusalén, que ese es el Domingo de Ramos, una semana antes de la Pascua, que la gente gritaba, bailaba alrededor de Jesús y decía, Hosana, Hosana, el que viene en nombre del Señor, y la gente alborotada gritaba, dice que tiraba palmas adelante del burrito para que caminara, como haciendo todo un sendero de gloria, ¿no? Y sin embargo Jesús, que conocía todas las cosas, sabía que esas mismas personas 6 días después a los gritos iban a pedir que lo crucificaran. Y yo me puse a pensar cómo ser humano, sabiendo lo que él sabía y sufriendo lo que él iba a sufrir, cómo él no los acusó, cómo él siguió manteniendo una altura y cómo él buscó seguir haciendo bienes delante del pueblo. Y ese mismo pueblo, sabiendo que lo iban a traicionar, sabiendo que iban a pedir que lo mataran a los gritos, ¿y cómo se hubiera sentido él, humano? Porque él tenía las dos. Él era Dios y también era humano. Tenía las dos naturalezas. Y cómo su propia naturaleza humana, cómo se sentiría desgarrado por adentro, viendo y sabiendo todo lo que iba a pasar, incluso entendiendo a esa gente que lo iba a traicionar, sabiendo que lo hacían por desconocimiento y que no sabían. Por eso mismo, cuando ya estaba colgado en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero qué proceso tan grande tuvo que haber hecho él en su interior para poder sobreponerse a todo esto. Y fíjese que siguió yendo la semana y termina en Getsemaní. Termina en Getsemaní, donde ya hizo explosión su humanidad.
donde ya llegó al límite real de lo que él iba a vivir. Por eso dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y usted fíjese, Jesús vino para morir, porque Él decidió entregarse en rescate de la raza humana. Él sabía lo que le iba a pasar, Él sabía muy bien lo que le iba a tocar vivir, pero su propia humanidad, su propia naturaleza humana, en ese momento se rebeló y hizo explosión y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él sabía que no iba a ser posible. Él sabía muy bien que tenía que morir, porque él sabía que la redención se hacía a precio de sangre. Antiguamente, cuando la ofrenda por el perdón de los pecados se hacía con sangre y mataban un cordero sin defecto, y él iba a ser sacrificado por nosotros, por usted y por mí. Y él lo sabía, pero su humanidad salió un cachito y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero después ahí en ese texto hay una coma, hay una pausa, y esa pausa significa ese razonamiento donde él venció su carne y dijo: no se haga mi voluntad, mas no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Y sabía que la voluntad de Dios era que él tenía que ofrecerse y que tenía que morir en la cruz del Calvario. Y fíjese lo que leyó nuestro hermano, que después de haber tomado esa decisión, vino un ángel y lo fortaleció. Y fíjese qué tremendo que es esto, porque en otro capítulo, más adelante, cuando se burlaban que estaba crucificado, les decía: ¿acaso no sabéis que si yo quiero traigo a 10 millares de ángeles para que me rescaten? Él tenía poder para para bajar de esa cruz. Él tenía todo el poder y toda la autoridad, pero no lo hizo. No lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Y muchas veces nosotros nos levantamos en guerra, nos levantamos en contiendas, defendiendo derechos, defendiendo cosas, y nos olvidamos del ejemplo que puso Jesús para nuestra vida. Y cómo nosotros tenemos que aprender a ser realmente como Él quiere que nosotros andemos y ser como nosotros seamos. Fíjese lo que dice en 1 Corintios 1:27, no lo busque. Dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto usted como yo somos escogidos de Dios, somos escogidos por el Señor, y todos tenemos un propósito para Dios y delante de Dios y por Dios para nuestra vida. Pero nosotros tenemos que adecuar nuestra visión para poder entender realmente ese propósito que tiene Dios para nosotros. No solamente el propósito de la salvación, porque a eso vino Jesús, sino el propósito real de nuestra vida, que Dios tiene marcado para nosotros. Y muchas veces por ahí el propósito no nos gusta, o por ahí el propósito se hace pesado, por ahí el propósito la gente no lo va a entender. Y fíjese, sin embargo, está en el propósito de Dios. Se burlaron de Jesús, se hizo maldición, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice la ley. Pero sin embargo, había todo un propósito de Dios a través de todo esto que le tocó vivir a Jesús,
y la gente no lo entendió. Aún ahora la gente no lo entiende porque la gente prefiere acusar a Dios por todo lo malo que hay en esta tierra, por todo lo malo que pasa. Y todo lo malo que pasa es consecuencia de los pecados, es consecuencia de las malas acciones, es consecuencia de que el hombre se apartó de Dios. Y qué importante, como decía aquel hermano, que nosotros tenemos que buscar a Dios a cada momento, tenemos que orar, tenemos que fortalecernos en Dios. Por más que nuestra carne se rebele, por más que nosotros querramos aflojar y bajar los brazos y decir se terminó, por más de agarrar y decir esto no va más, tenemos que sobreponernos a eso y seguir buscando de Dios, porque Él tiene la solución. Él tiene la solución para tu vida, Él tiene la solución para mi vida y tiene la solución para todo aquel que se acerca a Dios mediante Jesús. Está la solución, la tenemos que buscar, la tenemos que encontrar, la tenemos que esperar, porque la solución viene, pero nosotros tenemos un molde que tenemos que llenar, porque dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero ¿qué pasa? Lo necio del mundo, vos, yo, tenemos que conformarnos a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahí sí, Dios va a poder avergonzar a los sabios, a los entendidos, y se va a cumplir esta promesa. Porque si nosotros, ¿cómo podemos predicar si nuestra vida está desacomodada? ¿Cómo podemos decir a una persona, Dios te va a ayudar si nosotros mismos estamos andando por izquierda? ¿Cómo podemos hablar de la santidad de un Dios si nosotros mismos estamos haciendo cosas erradas y equivocadas? Hoy acá entre medio de una charla se decía acerca de los tantos malos testimonios que hay. Y hoy la gente dice, y a la gente le escapa a la iglesia, y la gente le escapa a Dios, porque te dicen, no, ese que predica, ese que es evangélico, ese que se dice esto, le pega a la mujer, hace esto, roba, hace lo otro. Y entonces nosotros tenemos que dar un testimonio real de lo que es el amor de Dios. Y eso se hace con obras, con obras. Hoy mi señora decía que no, con el tema del comedor, no porque seamos nosotros, hay muchas iglesias que da de comer a la gente, pero es un testimonio más del amor de Dios. Y nosotros tenemos que hacer obra. Lo que decía David, que él ayudaba acá, ayudaba allá, es obra. Nosotros estamos llamados para hacer obra. Nosotros fuimos llamados para servir, no para ser servidos, no para vivir de los diezmos, de las ofrendas, chuparle el jugo al pueblo, sino que nosotros estamos para dar otra imagen del amor de Dios, otra imagen del Evangelio, otra imagen del amor de Jesús, porque el amor de Jesús se expresó muriendo en la cruz del Calvario. El domingo que viene todo el mundo va a estar contento por la resurrección de Cristo, pero muy pocos van a tomar el compromiso de cambiar y de vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. Porque la palabra es inamovible. La palabra dice, sed santo porque yo soy santo, que tenemos que limpiarnos, podemos caer, podemos equivocarnos, podemos pecar, podemos meter la pata, pero no nos quedemos ahí, sino que levantémonos y sigamos caminando, y si nos equivocamos pidamos perdón y busquemos realmente la transformación de nuestra vida a través del Espíritu Santo, porque eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere gente que sea completamente perfecta, porque sabe que no lo va a ver. La misma Biblia en los Salmos dice, miré, mis ojos fueron a la tierra y no vi justo, ni siquiera uno. El único justo fue Jesús.
el que murió sin pecado. Y por esa razón el Espíritu Santo lo levantó de la muerte. Ni la muerte lo pudo retener, porque Él era totalmente santo. Nosotros jamás vamos a llegar a ser totalmente santos, pero vamos en camino de santidad, vamos en un camino de liberación, vamos en un camino de santificación. Lo importante es ir, no quedarnos en un lugar estancado, sino seguir caminando, seguir buscando, seguir luchando, seguir clamando, seguir orando y seguir esperando la bendición de Dios para nuestra vida. Porque la bendición de Dios viene, quizás no como nosotros esperamos que venga, pero la bendición viene, viene la bendición, y la bendición viene para tu vida, y es lo que vos tenés que esperar, es lo que vos realmente tenés que esperar, porque eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros confiemos plenamente en Él. Como le dijo Pedro, Maestro, si eres tú, dime que vaya caminando sobre las aguas. Y Jesús, que estaba parado arriba de las aguas y ellos estaban en la barca, le dijo, vení. Y Pedro fue y empezó a caminar sobre las aguas, pero dice que había una tormenta tan grande que él empezó a mirar la tormenta y empezó a hundirse. Y le dijo, Maestro, sálvame, porque perezco. Fíjese lo que dice acá en 1 de Juan 5, 19. También es tremendamente conocido y nos olvidamos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo mismo que estaba diciendo David. Todo el mundo está bajo la potestad de Satanás. Nosotros, los hijos de Dios, estamos bajo la potestad de Dios, pero el que no es hijo de Dios y todo el mundo está bajo la potestad de Satanás. Y Satanás va a usar a cualquiera para que te apartes del camino. Va a usar a cualquiera para ponerte un escollo en tu caminar, para que no alcances la estatura que Dios quiere, esa estatura de un varón perfecto, una estatura igual a la de Jesucristo, una estatura en amor, en perdón, en santificación, en poder, en autoridad. ¿Se da cuenta? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que vencer todo esto, porque no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y siempre va a pasar algo, para que nosotros bajemos los ojos de la cruz, bajemos los ojos de Jesús, y nos empecemos a ahogar, así como le pasó a Pedro. Porque Pedro caminó arriba de las aguas, pero empezó a ahogarse, porque desvió su mirada de Jesús. Entonces, qué importante que nosotros aprendamos a sobreponernos a nuestra carne, que es extremadamente difícil, extremadamente doloroso, es casi imposible, casi. Pero si nosotros nos apoyamos en Dios, nos apoyamos en el Espíritu Santo, dice que todo nos es posible. Dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a tener guerra, vamos a tener lucha. Nuestros pensamientos nos van a tirar de acá para allá, nos van a querer sacar de lo que es la voluntad de Dios, nos van a querer hacer mirar, y mirá, pasa esto, pasa aquello. No, mirá, pasó esto, pasó aquello. No, ya olvídate, ya no tiene arreglo. Pero no, la palabra nos enseña que a los que creen en Dios todo les es posible. ¿Se da cuenta? Y nosotros no tenemos que encajonar a Dios diciéndole, yo quiero que pase esto, o decreto que va a pasar esto. Porque puede pasar, no. Pero si nosotros decimos, Señor, yo sé que vos me vas a socorrer, yo sé que me vas a ayudar, porque yo confío en vos,
te aseguro que la ayuda va a venir pronto para tu vida. Pero tenemos que sobreponernos a nosotros mismos. Tenemos que sobreponernos a las malas situaciones que nos toca vivir. Tenemos que sobreponernos a la lucha, a la prueba, a las necesidades, a todo. Porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y no es tonto ni necio decir que todo el mundo está en contra del Hijo de Dios. Porque en realidad Satanás va a usar a cualquiera en tu contra. En tu trabajo, en tus relaciones, en tu familia, en cualquier lado. En cualquier lado. Cuanto más tranquilo estés, te va a saltar la perdiz y te vas a encontrar con tremendo problema. Pero ahí es en donde nosotros tenemos que sobreponernos a todo eso y decirle como dijo Jesús: no se haga mi voluntad, más se haga la tuya. Sabiendo que la voluntad de Dios es perfecta y que Dios tiene un plan para nosotros. Pidámosle realmente a Dios que nos allane el camino, que nos haga una senda derecha para poder caminar en el plan que Él tiene para nosotros. No en lo que nosotros queremos para nosotros mismos, sino en lo que Él quiere que nosotros seamos y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Tengamos esa confianza en que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Y si nosotros pedimos estar en paz con Él, si nosotros pedimos entender su voluntad y cumplir con su mandato y cumplir con lo que Él quiere que nosotros hagamos, la cosa va a andar. Dios te bendiga. Esta es la palabra de hoy.